Muy buenos días a todos. Como parte del curso Análisis Instrumental, mi compañero Cris Morales y yo, Andrea Guerrero, daremos una breve explicación de lo que es la nanoindentación. Durante esta presentación se abundará sobre la técnica de nanoindentación, detalles de la instrumentación, el análisis de muestras, los datos que se obtienen utilizando el instrumento y cómo se analizan los gráficos obtenidos. Asimismo, se abundará sobre las ventajas y limitaciones de la técnica y las aplicaciones de esta en el área de la química. La nanoindentación es una técnica de análisis de propiedades mecánicas que consiste en poner en contacto dos materiales, el cual uno es conocido en términos de propiedades mecánicas y en base a este se obtiene información del material bajo estudio. El principio de operación del instrumento es la medida de profundidad de penetración a medida que se aplica una fuerza determinada. Con esto es posible extraer información mecánica del analito, como por ejemplo la resistencia al rompimiento o fractura, la deformación por fluencia, elasticidad del material y propiedades viscoelásticas. La nanoindentación posee dos fundamentos principales, la fuerza aplicada y las propiedades mecánicas. En este caso, la fuerza se define como un fenómeno físico capaz de modificar la estructura de un cuerpo, lo que se conoce como deformación, según el punto de aplicación, dirección e intensidad de la misma. En la nanoindentación se aplica una fuerza externa con el fin de determinar las propiedades mecánicas, que son aquellas que describen el comportamiento de un material al aplicar una fuerza. El instrumento utilizado en la nanoindentación, el nanoindentador, se trata de un instrumento módico, moderno y preciso. En el mercado se encuentran diversos modelos que se diferencian en la configuración del indentador y en los mecanismos para aplicar la fuerza y medir la profundidad. Para conocer más del instrumento y su estructura, presentaremos un video corto creado por la compañía Anton Par. Anton Par presents the new Nano Indentation Tester, the result of 35 years of experience and expertise in mechanical surface testing. The compact size and just one single cable connection make the Nano Indentation Tester easy to install on any lab desk. Any lab desk can be used as the base because the efficient and quick damping of the synthetic granite setup. The high-quality multi-objective video microscope that comes with every instrument allows inspection of the surface. It gives an overview of the whole sample or targets specific measurement areas. The motorized tables move the sample in the XY axis with a repositioning accuracy of 1 mu and a resolution of 0.03 micrometer. The unique surface referencing technique compensates any thermodrifts, contractions, or dilations of the sample during the measurement, which could otherwise affect the results in a negative way. Como pudimos observar en el video y en el esquema presentado, el nanoindentador está constituido por varias partes. Estas son resorte, un montaje magnetobobina, un condensador de placa, un indentador y un portamuestras motorizado. Estas últimas dos son las más importantes. Los resortes poseen la función de brindar soporte al indentador y permitir el movimiento con precisión del mismo. Además, este lleva acoplado el montaje magnetobobino, que es el encargado de ejercer las fuerzas calibradas para el análisis. Otra parte del instrumento es el condensador de placa, el cual permite determinar el desplazamiento del indentador hacia la muestra. Además, el indentador, que es la parte más importante del instrumento, cuya función es inducir una deformación elástica, plástica o viscoelástica en la muestra que se está analizando. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de indentadores. Entre estos está el indentador de forma de cono, el indentador de Berkovic y el de esfera. Finalmente, el instrumento posee un portamuestras motorizado que mueve la muestra a lo largo de la base del instrumento. Como todos los instrumentos, el nanoindentador también posee límites operacionales. Entre estos, una carga máxima de 500 mN, resolución de carga de 20 nanonewtons, señal mínima de igual o menor a 0.5 micronewtons y una velocidad de carga de 1000 mN por minuto.
Además, tiene un rango de profundidad de 0 a 200 micronewtons, una resolución de profundidad de 0.01 nanómetros y una profundidad de la señal del ruido menor o igual a 0.15 nanómetros. Por último, tiene una velocidad de recuperación de datos de 192 kHz. Por último, respecto a la información general del instrumento, el mismo tiene un costo de entre $75,000 a $95,000. A esto se le suma un costo anual de mantenimiento de aproximadamente $1,000. El instrumento lo distribuyen diferentes compañías, entre estas está Anton Parr, Nanovea y Nanomechanics Incorporation. En el caso de los tipos de muestras que pueden analizarse utilizando la técnica de nanoindentación, se encuentran los nanotubos de carbono, los nanopolímeros, nanowires de plata, nanomateriales de germanio o silicón, las placas finas y el material biológico. Con este último se refiere a tejido dental, biocompuesto, tejido óseo, entre otros. Antes de realizar el análisis mediante el nanoindentador, es necesario observar la muestra bajo un microscopio óptico con el fin de estudiar la rugosidad de la muestra. Según estudios científicos, la rugosidad de la superficie de una muestra no debe superar el 5% de la profundidad de indentación. También, el grosor de la muestra a analizar es un factor importante a tomar en cuenta previo al análisis, debido a que la profundidad de indentación debe ser menos del 10% del grosor de la muestra. En caso que estos parámetros se excedan de los límites establecidos, es necesario pulir la muestra. Por otro lado, antes de ser analizada, la muestra debe estar limpia y libre de huellas, grasas o particulado. Es por esto que en muchas ocasiones se requieren lavados ultrasónicos para que no se altere el análisis. Finalmente, en el caso del ensamblamiento de la muestra, se suelen utilizar varios métodos, entre ellos pegamentos, en los cuales usualmente se utilizan unos pequeños moldes magnéticos donde se ensambla una capa fina de un pegamento y luego se inserta la muestra, placas de sujeción por vacío, abrazaderas o fundiendo geles directamente en la muestra sobre placas Petri. Previo a la interpretación de los datos y gráficos obtenidos mediante el nanoindentador, es necesario conocer el indentador que se utiliza para el análisis y conocer el área de contacto entre el indentador y la muestra. En la tabla se puede observar que según el indentador utilizado se utiliza una fórmula matemática con el fin de determinar el área de contacto y corregir por factores de geometría o ángulos. Una vez realizado el análisis, la computadora arroja gráficos de carga en función del desplazamiento y la forma de la curva dependerá del material analizado y la deformación que ocurra en este al aplicar la fuerza. En la figura de la izquierda se puede observar las distintas formas que puede poseer la gráfica dependiendo del material que se analiza y la deformación que ocurre en este. En el caso de la figura de la derecha, se traza un comportamiento general de lo que puede ocurrir en la mayoría de los nanoplásticos analizados en términos de desplazamiento y forma de la curva. Se observa que si el material muestra resistencia, la curva aumenta su altura y si aumenta el tiempo de indentación, la curva se desplaza a la izquierda. También puede variar debido a la viscosidad o a la presión inducida por el material. Una de las aplicaciones más comunes de esta técnica es el análisis de las propiedades mecánicas de estructuras nanoporosas. Este artículo consistió en la determinación del efecto del tamaño de indentación en estructuras nanoporosas de oro, las cuales han recibido una atención significativa en el área de la química en los últimos años debido a sus aplicaciones como sensores y catalizadores gracias a su especificidad superficial y estabilidad química. En este estudio, la síntesis de las estructuras nanoporosas de oro se realizó a partir de una aleación de plata y oro a la cual se le realizó un proceso conocido como desaleación no corrosiva. Como parte del proceso previo a realizar el análisis en el nanoindentador, se examinó la rugosidad y el grosor de la muestra utilizando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, FESEM por sus siglas en inglés. También se descontaminó la muestra utilizando ultrasonido y luego se fijó en una placa Petri utilizando geles para proseguir el análisis. Finalmente, se encontró que la dureza de los nanoporos aumenta con la disminución de la profundidad de indentación y que el efecto del tamaño de indentación depende del tamaño de los ligandos que posean estas estructuras. En el artículo Nanoindentation into a High Entropy Alloy Anatomistic Study, investigaron la plasticidad inducida por la nanoindentación en la aleación Cantor. Ellos lograron esto haciendo comparaciones con la indentación de un cristal de níquel. En el estudio se encontró que la zona plástica de la aleación Cantor es significativamente más pequeña que la zona del cristal de níquel. En consecuencia, la densidad de la disociación en esta zona aumenta en la aleación en gran magnitud.
En este estudio se utilizó XRD, SEM, AFM y nanoindentación para investigar las características microestructurales y de superficie, así como las propiedades nanomecánicas de las placas finas de seleniuro de bismuto 3. Se encontró que las placas finas de seleniuro de bismuto son policristalinas. Además, se determinó que las mismas poseen una dureza de 2 gigapascales. Por último, se determinó que la densidad de disociación estimada es relativamente baja comparada con las placas finas policristalinas tradicionales. La nanoindentación posee varias ventajas sobre otras técnicas de análisis de propiedades mecánicas, entre ellas que las medidas son directas, hay alta precisión y rapidez en el análisis, se pueden realizar medidas automatizadas y finalmente que se utiliza una poca cantidad de muestra en el análisis. Por otro lado, respecto a las desventajas y limitaciones de la técnica, está la punta de diamante. Esta es una limitación ya que la misma es muy costosa y tiende a romperse o desgastarse. Además, el equipo requiere una calibración constante, es de alto costo y el tamaño de la muestra es limitado ya que debe estar en términos nano. Finalmente, el instrumento es bien sensible a las vibraciones de sus alrededores. Para culminar, estas son las referencias utilizadas y les damos muchas gracias por su atención.